si muero. No pueden derribar mi casa. Atropéllenla adelante. No. No, por favor, no. ¿Quién se atreve a tocar a mi mamá? Pequeño mocoso. ¿No quieres vivir? Tocar a mi mamá. Primero tendrán que pasar por mí. Kinsey, no te preocupes por mí, regresa rápido. Mamá, con este tipo de personas no hay que ser tan amable. Déjame darles una buena paliza, tú aléjate. Hay sapo bostezando. Tienes mucho descaro. ¿A quién vas a golpear? ¿Quién derriba mi casa? A ese voy a golpear. No pierdo más tiempo, sáquenlo. Gordo, estos dos no son suficientes para mí. Será mejor que vengan todos juntos. Eres igual que tu mamá. No sabes lo que es la muerte. Dale una buena lección. Pequeño, un puño del tamaño de un saco de boxeo. Más grande que tu cara. ¿De qué sirve ser grande? Bonito pero inútil. Buscando la muerte. ¿No has comido? Dale con fuerza. Ya te dije que eres inútil. ¿Eres de cabeza de hierro o qué? ¿Ya es suficiente? Ahora me toca a mí. Puño cohete. ¿Cómo es posible? Te mataré. ¿Esto es magia, hermano U? ¿Este niño es de verdad? Gordo, ahora te toca a ti. Tu magia no sirve de nada. Atropéllenlo. Kinsey, cuidado. Mamá, ¿te olvidaste? Es la raíz dorada. Este pedazo de hierro es solo un juguete para mí. Deja de hablar y atropéllalo. ¿Sabes pisar el acelerador o no? Pisa el acelerador hasta el tanque. Levántate y pisa. ¿Qué le pasa a mi auto? Eso es todo. ¿Dónde está mi excavadora? Aquí está. Hermano tigre, vi a mi bisabuela. Inútil, vete. ¿Qué más trucos tienes? Hazlo. Pequeño. Cabeza de hierro, A prueba de balas, Fuego. ¿Tienes miedo? Quémalos. Kinsey, cuidado. Kinsey, ¿estás bien? Soy de raíz de oro, tengo miedo al fuego. No eras muy valiente antes. Ahora tienes miedo. Acabad con ellos. Gran villano, detente. Suizai. Pequeño, ¿quién eres tú? Gran idiota, estás acabado. Mi hermano Suizai puede escupir agua. Un chorro de agua salada te llevará a la alcantarilla. ¿Puedes escupir agua? Aún no lo he aprendido. Tonto, ¿quién te dijo que dijeras la verdad? Si no lo has aprendido, ¿por qué presumes? Suizai. Quema esta maldita casa. No. Te lo ruego. No puedes quemar mi casa.
Me enfrentaré a ti. Vuelve, te dije que no salieras corriendo. ¿Estás bien? Pequeño, preocúpate por ti mismo. Vosotros dos controlad a este cabeza de hierro. El resto, seguid quemando. Gran villano, no quemes mi casa. Inútil. Suizai. Sigue quemando. Me enfrentaré a ti. Jinzai, ¿estás bien? Mamá Jinzai. Suizai, no vengas. Suizai, no nos hagas caso, corre. Lo siento. Suizai es inútil. Alto. Esto. Con este sol tan grande y la lluvia que cae de repente, ¿acaso no hay ley? Suizai. Mamá, no soy un cobarde. Suizai, eres increíble. Mamá está aquí. Gordo, ya usaste todos tus trucos. Ahora es nuestro turno. Hermano tigre, ¿qué hacemos ahora? Que quien quiera derribar esta casa lo haga. No la derribaremos seguro, hay algo raro. Vámonos. ¿Crees que puedes irte después de actuar? No será tan fácil. Hermano niño. Me equivoqué, perdóname. Depende de si mi martillo está de acuerdo. Jinzai. Olvídalo, déjalo ir. Mamá solo estaba jugando con ellos. Te perdonamos la vida, ahora vete. Gracias, hermano niño. Gracias, mis dos pequeños héroes. Son increíbles. Wan. Mamá. ¿A dónde fuiste? ¿Realmente eres tú? Wan, ten cuidado. Mamá, ten cuidado. Yung Wan, realmente eres tú. Es una lástima. De todos modos morirás. Cielo y tierra sin límites, universo, presta tu poder. Llamas y viento rápidamente, cumple mi deseo. Mamá. Muzai, salva a alguien rápido. ¿Por qué no se despierta? Se golpeó la cabeza. Hay que llevarlo al hospital de inmediato. Yung Wan. Realmente eres difícil de matar. Listo, vengan. Les voy a contar. Cuando Don Fan Yan escuchó el nombre de mamá, se volvió loco. Ni siquiera asistió a la fiesta de compromiso. Corrió desesperado a buscar a mamá.
Díganme, ¿no es muy raro? Creo que él es nuestro papá. ¿Qué? Por ahora solo es una suposición. Hay que encontrar una oportunidad para hacer una prueba de paternidad. Mamá, papá. ¿A quién están llamando? ¿Quién eres tú? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Amnesia? Si el jefe Don Fan sufrió una grave lesión cerebral, el lóbulo frontal está dañado, lo que causó amnesia temporal. Esto no puede ser, él es el presidente de un grupo de miles de millones. Debemos hacer todo lo posible para curarlo. De acuerdo. Sugiero que no lo curemos. Si se cura, no tendrás oportunidad, ¿Qué quieres decir? porque Jung Wang-Wan, ¿Qué estás mirando? ¿Qué pasa si te miro? Esto es un desastre, ambos tienen amnesia. Te pregunto quién eres, ¿por qué no lo dices? ¿Por qué no lo dices tú primero? Espera un momento. Tú eres Jung Wang-Wan, él es Don Fan Yan. Yo soy Womei, estos son Jinzai y Muzai. ¿Qué tal Suizai? ¿Se les ocurrió algo? Jung Wang-Wan. Tú eres Jung Wang-Wan, ¿eres ese obstáculo? El que obstruye mi demolición, ¿verdad? Pensar es como no pensar. Yo también lo recordé. ¿Eres él el qué? Oh. Yo también lo recordé. Tú eres ese. ¿Ese quién? Ese. El nuevo rico. ¿Eh? El nuevo rico que derriba casas ajenas. ¿Quién derriba casas? Esa tierra es mi inversión, invertí 30.000 millones. Es mi casa, si quiero derribarla la derribo. Esas casas las compré yo mismo. No te las vendí, no puedes derribar ni una. Tú chismosa, tú confundes todo. Mejor chismosa que un bebé gigante que vive de sus padres. Yo, un bebé gigante. Tú llegaste a ser presidente solo por vivir de tus padres. Estás diciendo tonterías. Eres un niño grande, estás haciendo un desastre con las demoliciones. Yo. ¿Qué dices tú? Me da rabia verte. Decir que eres un niño grande que vive de sus padres. Ya fui amable. ¿Sabes quién soy yo? No me importa quién seas. ¿Crees que no puedo hacer que te arrepientas? ¿Arrepentirte? ¡Ja! Ni siquiera has empezado. ¿Cómo me vas a hacer arrepentirme? Tráeme algo de comer. Abogado, ¿dónde está mi abogado? ¿Cómo no me di cuenta antes? Mamá es tan sarcástica. Claro, mira cómo enfadó a papá. Ay, me da miedo que cierre los ojos y se quede ahí. Maldiciendo a papá, eres un gran hijo. Aún no se ha confirmado, no cuenta. Hermano Yang, ¿qué te pasa? ¿Y ustedes quiénes son? Señor, soy su secretario, ¿no lo recuerda? Secretario, ¿verdad? Llámame a un abogado. Voy a demandarla. Le enviaré 100 cartas de abogado. Entendido, las cartas de abogado se enviarán, pero hay algo más urgente. Su padre está gravemente enfermo, vine a buscarlo para que salga del hospital. Mi padre, mi papá. No su abuelo. ¿Ah, murió? ¿Gravemente enfermo? Hermano Yang, vamos a cambiarnos de ropa y a casa. ¿Tú también eres mi secretario? No soy secretario. Entonces eres el conductor. No soy el conductor, soy tu prometida. No yo ese. ¿Mi gusto era tan malo antes de perder la memoria? Jung Wang-Wan, ¿de qué te ríes? ¿Te ves gracioso? ¿Por qué los demás no pueden reírse? Vale, ya está, conductor. No le hagas caso, vámonos. ¿Cómo te llamabas? Soy tu madre. Ah, mamá. Jung Wang-Wan, ¿verdad? Prepárate para recibir cartas de abogado. Jinzai, ¿qué estás haciendo? Mamá, ¿te sientes mejor? ¿Qué diablos? Mamá, no te enfades, tomamos tu cabello. Para hacer una prueba de paternidad. ¿Qué prueba?
Ya lo sabrás en un momento. No está bien. Mi casa va a ser demolida. Levántate rápido. Mamá, espera un momento. Los resultados de la prueba saldrán enseguida. Don Fan Yan. ¿Realmente te atreves a quemar mi casa? A Don Fan Yan no he terminado contigo. Jun Wan Wan, ¿verdad? ¿Quién eres tú? Encargado por el Grupo Oriental, especialmente para entregar 100 cartas de abogado. Si te atreves a ofender al jefe Don Fan, prepárate para un juicio. Realmente es demasiado. Don Fan Yan, voy a luchar contigo. Este traje no parece muy bonito. Cámbiate. ¡Ay! Está acabado, mamá está muy enfadada. Las consecuencias son graves, esta vez papá está en peligro. No podemos dejar que mamá sea demasiado impulsiva. Suizai, quédate aquí esperando a Jinzai. Cuando obtengas el informe de paternidad, ven a buscarnos de inmediato. Sí, está bien. MMM. Esta enredadera se llama enredadera de la longevidad. Es una enredadera inmortal de 1000 años. Solo necesita condensar el rocío del cielo y la tierra, y podrá florecer en un instante. Entonces cientos de flores florecerán. Los azaleas llorarán rojo. La elaboración de 100 flores será un gran éxito. El anciano se recuperará después de tomarlo. Muy bien, gracias, maestro. Digo, hermano, el anciano le dio el Grupo Oriental a tu hijo. Ahora el anciano está gravemente enfermo. Ni siquiera finge ser piadoso frente a él. No es demasiado desalmado. Janner tiene una situación especial. Tonterías de situación especial, creo que es un ingrato. Consiguió el grupo y mostró su verdadero yo. Incluso si el anciano se despierta, morirá de ira. Tú. Abuelo, qué triste fue tu muerte. ¿Por qué no esperaste a Janner? Abuelo, abuelo. Fuera, fuera, tú eres el que está muerto. ¿Qué está pasando? Está vivo y saltando. Este es el verdadero. Abuelo. Mi sufrido abuelo. Abuelo. El presidente anciano aún no ha muerto. No llores todavía. Lo siento. Qué rico, ven, abuelo. Prueba esto, abuelo, abuelo. Basta, don Fangi. Este es tu gran hijo completamente loco. ¿Qué clase de comportamiento es este? Si yo fuera tú, me estrellaría la cabeza frente al anciano. Janner está herido en la cabeza. Tiene amnesia temporal. Es comprensible que su comportamiento sea anormal. Comprensible, ¿qué va? El grupo Don Fan vale miles de millones. ¿Cómo podemos dejar que un loco con amnesia sea el presidente? Voy a convocar una reunión del consejo para destituir inmediatamente a Don Fan Yan como presidente. El puesto de presidente de Janner fue designado por el anciano. El anciano está entre la vida y la muerte. No es apropiado discutir esto ahora. ¿Por qué no es apropiado? Un hogar no puede estar sin líder ni un día. El grupo Don Fan no puede ser dirigido por este loco. Dos señores. He usado 81 días para nutrir la vid de la longevidad. En este momento la vid de la longevidad está en el momento crucial de la formación del rocío. Si se interrumpe la formación del rocío de la vid de la longevidad, entonces las flores no florecerán y el anciano estará en peligro. Segundo hermano, por el bien del anciano. Discutamos esto más tarde. Bien, cuando el anciano esté curado. Yo mismo aclararé las consecuencias y haré que destituya a Don Fan Yan. Ya está medio enterrado. ¿Qué poder está disputando? En mi opinión, sería mejor que vayas a bailar en la plaza y ejercites tu cuerpo. Y luego encuentres un amor en el ocaso, eso sería lo mejor. Niño, ¿cómo le hablas así a un mayor? Janner, cállate, maestro. Vamos a empezar.
Don Fan Yan, sal de ahí. ¿Qué diablos? ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay! Mi enredadera de la longevidad. Fue Yung Wan Wan quien cortó la enredadera de la longevidad. Alto. Alguien deténganla. Suéltame. ¿Por qué me están deteniendo? Esta chica me resulta familiar. ¿Quién eres tú? ¿Por qué entraste sin permiso a mi familia, Don Fan? Yo. Yung Wan Wan. ¿Me conoces? ¿Qué pasa? ¿Perdiste la memoria? ¿La conoces? Ella es el primer amor de tu hijo mayor, Yung Wan Wan. Mi primer amor. Si en ese entonces ella estaba embarazada de tu hijo, después por alguna razón desapareció. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Eso no puede ser. ¿Cómo podría yo haber tenido un hijo con una pequeña hada? Oye. ¿Te estás quejando? ¿Cómo podría yo haberme enamorado de un bebé gigante que vive de sus padres? ¿A quién llamas bebé gigante que vive de sus A padres? ti. ¿A quién llamas bebé ¿A gigante que ti vive de y sus padres? qué? ¿A quién llamas bebé gigante que vive de sus padres? Entonces la familia Don Fan tiene un heredero. ¿Qué? Tío Yung Wan Wan cortó la enredadera de la longevidad. Y mató al anciano. Debes hacer justicia por él. No me importa quién seas, arruinaste mi enredadera de la longevidad. Te haré pagar con tu vida. Alto. Cariño, si te atreves a tocar a mi mamá, ¿crees que no te quemaré? Papá. El anciano estaba en coma. ¿Cómo despertó de repente? Se levantó de la ira por ustedes. Papá, ¿cómo estás? Ya te dije que el anciano no te quería. Anciano, ese nieto tuyo perdió la memoria. Aprovecha que estás consciente. Firma el acuerdo, transfiere las acciones y déjame tomar el control. Déjame tomar el control. Vete. Abuelo, ¿nos está llamando? ¿Cómo se llaman? Yo soy Womei, yo soy Muzai. Bien. Papá. Mira, Yung Wan Wan, mira los hijos que has tenido. Han asustado al anciano hasta la muerte. ¿Qué estás diciendo? No hables tonterías y sigues diciendo tonterías. Te arrancaré la boca. ¿Muzai, puedes salvarlo? Mamá, mi raíz de madera puede revivir a los muertos y regenerar los huesos, por supuesto que puede. ¿De dónde salió este niño? Revivir a los muertos y regenerar los huesos. Realmente exageras sin pensar. ¿Exagerar sin pensar? Viejo, que tú no puedas no significa que Muzai no pueda. El anciano todavía tenía salvación. Pero tu mamá mató mi enredadera de la longevidad. Sin la enredadera de la longevidad no hay elixir de la longevidad. Sin el elixir de la longevidad no hay licor de las 100 flores. Entonces salva. ¿Entonces qué? Ni siquiera puedes hablar claro. Cállate. 2 jefes de familia ya lo han visto. No es que este viejo no quiera salvar. Es que ellos están causando problemas a propósito. El anciano esta vez está condenado. Apúrense y preparen los arreglos funerarios. Maestro Li, fue nuestra falta de cuidado. Las cosas han llegado a este punto. Piense en otra solución. Bien, este viejo te dará una idea. Maestro, por favor, hable. Jefe de la familia Don Fan. ¿Ha visto el viaje al oeste? San Wukong causó disturbios en el templo Buzuan. Derribó el árbol de ginseng. Fue la diosa Guanyin quien revivió el árbol con néctar. Si pueden invocar a la diosa Guanyin para que use su néctar y reviva mi enredadera de la longevidad, entonces tendré una solución. ¿Este maestro Li está bromeando?
Tú también sabes que es una broma, entonces preparen los arreglos funerarios. Don Fan Yi, tu nuera ha enfurecido al anciano hasta la muerte. Ahora haz que Don Fan Yan me transfiera el grupo y no los responsabilizaré. ¿Qué? Ella no es mi esposa. No me importa, el grupo oriental debe darme lo que quiero. Dejemos la empresa de lado por ahora. Mejor pensemos cómo salvar al anciano primero. No me importa lo que piensen, mataron mi enredadera de la longevidad. Deben darme una explicación. Cállense todos. ¿No es solo una enredadera vieja que mataste? ¿Te compenso con otra? Compensar, jajaja. Tan joven y ya no conoce su lugar. La enredadera de la longevidad es una antigua vid milenaria. Absorbe la energía del cielo y la tierra. Recoge la esencia del sol y la luna. Cada 100 años brota una rama, cada 1000 años un segmento de vida. ¿Con qué piensas compensarla? Muzai, rápido, dale una enredadera. Está como un niño mimado, no para. ¿Este niño cree que puede? Este viejo. Ya te dije que te compensaría, ¿por qué sigues insultando? ¿Y qué si lo insulto? Aún no te he insultado a ti. Si no fuera por ti, mujer, no habrías matado mi enredadera de la longevidad. ¿Estaríamos en esta situación? Lo siento, no fue mi intención. ¿No basta con que me disculpe? ¿Disculpas? ¿Las disculpas sirven? ¿Para qué está la policía entonces? Mataste mi enredadera de la longevidad. Los voy a picar y enterrar en el suelo. Y regar con estiércol como abono. Estoy harto de esto. Yo lo hago. ¡Ay! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Destruyeron mi enredadera de la longevidad. ¿Y ahora quieren arruinar mi cara? ¿Acaso no hay ley en este lugar? Ay, deja de gritar. La revivo y te la compenso, ¿vale? Exacto. Oye, pequeño. ¿Quién te crees que eres? ¿La diosa Wanjin? ¿Revivir? ¿Revivir? ¿Ni en tus sueños? Ya te dije que te compensaría. ¿Puedes callarte? Bien, es lo que dijeron. Oigan, todos escucharon. Si este niño logra revivir mi enredadera de la inmortalidad, este viejo se arrodillará aquí mismo, hará 100 reverencias y lo llamará bisabuelo. Muzai, date prisa a este anciano. Su rezo me está volviendo loco. Si no puedes revivirla, ¿cómo es que? Con un pensamiento florece, ¿cómo es posible? Milagro, milagro. ¿Qué dices ahora, viejo? Hola, bisabuelo. ¿Y a mí? Hola, bisabuela. Vale, levántate. Maestro Li, ahora que la enredadera de la inmortalidad ha revivido, por favor salve al anciano de inmediato. Así ya voy, ya voy. Maestro Li, esto no funciona. El tiempo se ha demorado demasiado. El espíritu del anciano se ha extinguido. Ahora, es difícil de curar. Ni los dioses pueden salvarlo. Ya que no se pudo salvar la muerte del anciano. Se la cargas a tu nuera. Don Fan, y este acuerdo lo firmarás tú. Es culpa de Yung Wangwan que el anciano murió 2 tíos. Ustedes deben hacer justicia por el anciano, deben hacerla pagar con su vida. El emperador no se preocupa, el eunuco, si nadie más ha hablado. Parece que solo tú tienes boca. Pequeño, ¿con quién estás hablando? Muzai, no finjas ser indiferente, muéstrales otra vez. ¿Ir al baño y romper el papel a quién le muestras? Abre bien tus ojos de perro y mira, Muzai, adelante, sí. Pequeño, ¿qué estás haciendo? ¿Te atreves a insultar al anciano? Yung Wangwan, ¿no vas a hacer que tu amiguito se detenga? Medida horizontal del cuerpo. Aguja voladora que rompe miles. Alto. Está acabado, está acabado. Ahora el anciano no muere, pero lo han pinchado. Revivir a los muertos y regenerar los huesos. Milagro, milagro. Esto no es científico. Niño, el bisabuelo acaba de soñar. Eres el buen bisnieto del bisabuelo. Ah, ¿esto también se puede soñar? No te equivocas, eres tú. Y tú también, buen tesoro. Abuelo, todavía no somos sus tesoros. Porque todavía estamos esperando la prueba de ADN. ¿Qué prueba de ADN? Jinzai ya tomó el pelo de mamá y papá.
para hacer la prueba de ADN. Antes de que salga la prueba de ADN, solo somos sus tesoros de Schrödinger. ¿Qué es un tesoro de Schrödinger? Es el estado superpuesto del tesoro. Puede ser o no ser. Jajaja, tesoro de Schrödinger. Hey, qué divertido, pero ustedes son los tesoros del bisabuelo. El bisabuelo tiene pruebas. ¿Qué pruebas? ¿Dónde están? Este viejo con una aguja y ya está saltando de alegría. Abuelo, no busques más. Ellos definitivamente no son mis hijos. Oye, no te metas donde no te llaman. Mi hijo tampoco podría tener un padre. Como tú, un niño grande mimado que tú. Quemaste mi casa. Y todavía me envías una carta de abogado. Todavía no te he ajustado cuentas. Hey, 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 suelta, suelta. Don Fan Yan, te vas a morir. Ay, Mamá, detente. Lo encontré. no te preocupes, mamá solo lo está asustando. Jung Wan Wan, te vas a morir. Merecido, quien te dijo que quemaras mi casa. Jajajaja, bien. Valiente y decidida. Realmente digna de ser la nuera de la familia Dongfang. Abuelo, no digas tonterías. No tengo ninguna relación con él. Esto no es algo que yo haya inventado. Yo tengo pruebas. Salgan. Estas son fotos dulces de su época de enamorados. A ver si recuerdan algo. Esta foto es falsa. Esto es absolutamente imposible, abuelo, esto está photoshopeado. Yo, Don Fan Yan, ¿cómo podría gustarme? Esta mujer loca. Como si a mí me gustara un hombre niño grande. ¿Cómo es que me vas a enviar otra carta de abogado? Yo. Jajaja, está bien. No son enemigos si no se juntan, ¿eh? Este nieto mío solo tú puedes controlarlo. No, abuelo, no se confunda. Yo no tengo ninguna relación con él. No se moleste en arreglarnos. Papá, mamá, el informe de la prueba salió. Esta foto puede ser falsa, pero la prueba de paternidad no puede ser falsa, ¿verdad? Cariño, ¿cómo te llamas? Abuelo, yo soy Jinzai. A metal, madera, agua, fuego. Seguro que este es Suizai. Sí, abuelo. Bien, bien, bien. La familia Dongfang también. Próspera. Abuelo, ellos realmente no son mis hijos. Cállate. Muéstrale la prueba de paternidad al bisabuelo. ¿Cómo puede ser esto? Ay, abuelo, ya te lo dije. Según la prueba no hay relación de parentesco. ¿Ves qué te dije? A Jinzai. No habrás confundido los sujetos de la prueba. No, no me equivoqué. Son papá y mamá. ¿Quién hace una prueba de paternidad entre papá y mamá? ¿Qué relación de parentesco pueden tener ellos? Pero mis compañeros del jardín dicen que su abuelo se casó con su abuela, que su abuela se casó con su abuelo, que su papá se casó con su mamá y así por generaciones. ¿Cómo puede ser que no tengan relación de parentesco? ¿Estás tonto o qué? Muzai, explícale tú. No es prueba de familiares, es prueba de paternidad. Prueba de paternidad para que pruebes tú y papá. Entonces, ¿por qué le diste el pelo de mamá? Para que pruebes dos. Uno es mamá y tú. Viejo, ¿cómo se te ocurrió probar papá y mamá? No es mi culpa. Es que ustedes no explicaron bien. Ay, Ja, 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 ja. Así era la cosa. Allá lo decía, no podía estar equivocado. Ustedes son mis bisnietos queridos. Oye viejo, estas cosas no se pueden decidir a la ligera. Hay que hacer las pruebas, no hay que confirmarlo yo. Tráeme el acuerdo que preparaste. Jaja, el viejo es sabio, el grupo me lo entrega a mí. Usted puede estar tranquilo. Yo. Así es, firma este acuerdo. El grupo oriental será tuyo. ¿Qué? Viejo, no estás hablando en serio, aunque tengas algo en mi contra. No puedes darle el grupo a un extraño. El grupo oriental es para mis bisnietos. Que sus mamás administren temporalmente. ¿Hay algún problema? Claro que sí. Si no se hicieron las pruebas y resulta que no son tus bisnietos, ¿qué hacemos? Yo digo que sí lo son. Aunque no lo fueran, ellos salvaron mi vida. Les regalo el grupo, es lo mínimo. Me opongo, no puede ser.
El grupo oriental lo construí desde cero. Con mis propias manos lo fundé a quien se lo quiero dar. Es mi libertad. No tienes derecho a oponerte tu papá. Este asunto hay que pensarlo bien, tú también cállate. Abuelo, No digas más mi familia los oriental. Aunque no somos una familia de renombre. También sabemos de los 3 principios y 5 virtudes. Le fallaste a Wang Wan. Esto es la compensación que le das de mi parte. yo, Abuelo, de verdad creo que hay un malentendido. Aunque ya estoy mayor. Estos ojos míos todavía ven claro. No me equivoco si no me crees. Hago que hagan otra prueba de ADN. No hace falta. De verdad no quiero el grupo oriental. No es para ti. Es para mis bisnietos. Wang Wan. Tus 4 hijos les falta el elemento tierra. ¿No habrá un quinto niño perdido? ¿Cómo lo sabe, abuelo? ¿Sabe usted del paradero de Tunio? No lo sé. Pero cuando seas el presidente del grupo. El grupo tiene muchos recursos. Puedo ayudarte a encontrar. Vale, entonces firmo cuando encuentre a Tunio. Te devolveré el grupo oriental. Ya veremos si lo devuelves o no dentro de 3 días. Será mi 80 cumpleaños. Y los resultados de la evaluación estarán listos. Entonces toda la verdad saldrá a la luz. ¿Por qué? Yo soy la prometida de Don Fangyan. ¿Por qué el viejo le regaló el grupo oriental a Yung Wangwan? Ya se firmó el acuerdo. ¿De qué sirve hablar de esto ahora? Entonces todo nuestro esfuerzo ¿habrá sido en vano? Al final todo es culpa tuya por no ser útil. 5 años y no pudiste conquistar a Don Fangyan. ¿Me culpas a mí? En el hospital deberías haber matado a Yung Wangwan, en lugar de llevarte a uno de sus hijos. No digas más, vete. Diarwan, ¿cómo está ese niño? Casi listo, el anillo de energía está bajo control perfecto. Puede servir a la familia en cualquier momento. Bien, muy bien. Por cierto, el niño todavía no tiene nombre. ¿Quiere el jefe de la familia ponerle un nombre? Ella tiene un nombre, se llama Tunio. Mamá, ¿realmente podemos encontrar a Tunio? El grupo oriental tiene mucha influencia. Con sus recursos ayudando en la búsqueda seguro lo encontraremos. Por cierto, esta vez solo buscamos a Tunio, no actúes impulsivamente. Trata de mantener la paz. Entendido. Vamos. Alto. Vaya. ¿Siguen siendo ustedes 2 pequeños conejitos? ¿Aún se atreven a venir? alto. Señor presidente, los echaremos de inmediato. Estás ciego. Ellos son los nuevos presidentes del grupo oriental. ¿Cómo es posible? El viejo los nombró personalmente, necesitan avisarte. Lo siento, pasen. Aunque no me caes muy bien. Gracias por ayudarme a salir del apuro. No lo malinterpretes, yo. Solo no quería hacer el ridículo. Papá es tan arrogante, voy a golpearlo. No voy a rebajarme a su nivel. ¿No es este el nuevo presidente? Sube las escaleras. Antes este tío y su sobrino ¿no estaban luchando por la posición de presidente hasta el punto de sangrar? ¿Por qué hoy están unidos? Es que por más que peleen siguen siendo tío y sobrino. Son familia. Ahora viene un extraño a ser presidente. Definitivamente tienen que unirse contra el enemigo común. Mamá no es un extraño. Ese tío malo es más irritante que papá. Un caballero toma venganza, no espera. Vamos, subamos a arreglarlos. Mamá, ¿no dijiste que debemos mantener la armonía? No hay armonía que valga. Boss Yun, esta es su oficina.
Familiarícese primero, si necesita algo llámeme. ¡Wow! Mamá, es tan impresionante. SHHH. ¿Vos Don Fang me buscaba? Lleve estos documentos a Boss Jun para que los revise. Dígale que si no los termina no come. Entendido. Jun Wangwan, ser presidente requiere inteligencia. Estoy esperando ver cómo te avergüenzas. Presidente Boss Jun ya ha terminado de revisar. ¿Tan rápido? Boss Jun me pidió que le transmita. Dijo que este tipo de cosas son simples. Solo un cerdo lo encontraría difícil. ¿Me está llamando cerdo? Sí, ¿Me está insultando tan descaradamente? no solo a usted. ¿Qué le dijo a usted y al tío? ¿Qué? Un par de cerdos. Notifiquen a todos, vamos a convocar una reunión de accionistas de inmediato. Voy a destituir a Jun Wangwan como presidente. Ya que Boss Jun ha llegado, comencemos. Levántate. Pequeño, ¿qué estás haciendo? Mi mamá es la presidenta, este asiento es suyo. Hoy me sentaré aquí sin importar qué. A ver quién me hace levantarme. Bien, ya que no te levantas. Entonces te ayudaré a levantarte. Al revés, al revés. Están planeando un motín, ¿verdad? Jun Wangwan, soy tu tío segundo. Esto es una gran traición. Esta es la reunión de la junta directiva. O te sientas y participas o sales por la puerta. Veremos cuánto tiempo te dura la arrogancia. Bueno, ya que todos están presentes. Empecemos. El tiempo de todos es valioso. Iremos directo al grano. El puesto de presidenta de Jun Wangwan fue designado personalmente por el anciano, pero como vicepresidente senior del Grupo Oriental. No estoy de acuerdo primero. El anciano tiene 80 años y la vista cansada. Carece de juicio. No tiene capacidad para nombrar solo segundo. El Grupo Oriental tiene un valor de mercado de 100.000 millones. No puede ser dirigido por una ama de casa. Así que el tema de la junta de hoy es destituir conjuntamente a Jun Wangwan. He terminado. ¿Quién está a favor? ¿Quién está en contra? Estoy a favor. Todos estamos a favor. Bien, aprobado por unanimidad. Según la Junta Directiva del Grupo Oriental, los estatutos de la Junta, si todos los directores están a favor de la propuesta, entonces la propuesta entra en vigor de inmediato. Jun Wangwan, has sido destituida. Jun Wangwan, deberías estar satisfecha de haber sido presidenta del Grupo Oriental. Un día es suficiente para presumir toda la vida. ¿Terminaste? Ahora me toca a mí. Jun Wangwan, sé que no estás contenta, pero no sirve de nada. Todos los miembros de la Junta aprobaron por unanimidad. Opinar en contra no sirve. No me opongo. Pero tengo aquí un documento del anciano. Lo leeré para todos. Según los privilegios del fundador del Grupo Oriental. Artículo 8, párrafo 1. El fundador tiene derecho a veto sobre las propuestas de la Junta. Un voto de veto
Jung Wan Wan, ¿qué quieres decir con eso? El viejo ya me ha transferido el reglamento de privilegios del fundador. Completamente a mí. La propuesta que acaban de aprobar por unanimidad. Yo la veto. Tú. ¿He terminado de hablar? ¿Quién está a favor? ¿Quién está en contra? Mamá es increíble. Contraataque en el acto. ¿Qué? ¿Todos ustedes están callados? Entonces todos están en contra. Muy bien. Según el reglamento de privilegios del fundador, el poder de veto es supremo. Cualquier oponente puede ser despedido de inmediato. La reunión de la Junta ha terminado. Todos ustedes vayan a Recursos Humanos a presentar su renuncia. Estábamos bromeando. Apoyamos incondicionalmente a la jefa Yun. Sí. ¿Qué aprobación unánime? Yo voté en contra. Todos debemos apoyar a la jefa Yun. Apoyo. Ustedes traidores. ¿Qué me dijeron al principio? En la reunión de la Junta está prohibido hacer ruido. Yo hago ruido, ¿y qué? Tú no eres más que un extraño. Yo soy el hijo biológico del viejo. ¿Todavía quieres someterme? Ni en sueños. Vengan. Échenlo fuera. A ver quién se atreve a tocarme. Muy bien, Jung Wan Wan, tienes agallas. Espera y verás. Wan Wan, eres increíble. He luchado con mi tío durante más de 20 años, y tú con unas pocas palabras lo has resuelto. Expresidente, parece que tampoco estabas a favor. Claro que estoy a favor. Llegaste tarde, échenlo fuera. Vete rápido o espera a que te despidan. Digo que no eres nada. ¿Cómo es que cuando luchas conmigo tienes astucia de pies a cabeza, pero cuando luchas con Jung Wan Wan te tienen completamente controlado? Don Fan Yan. ¿Te acuerdas muy bien? ¿Estás fingiendo amnesia? Tío, ¿de qué estás hablando? Fingir amnesia para mí. ¿Qué beneficio tendría, tío? Ahora el grupo oriental ha sido arrebatado por un extraño. No deberíamos desconfiar el uno del otro, tío y sobrino. Deberíamos unir fuerzas y recuperar lo que es nuestro. Recuperarlo. Tienes razón. Ahora Jung Wan Wan tiene el privilegio del fundador, el anciano. Su posición está firme, nadie puede derrocarla. El anciano lo dio naturalmente, puede recuperarlo. ¿Quieres decir que en esos informes de evaluación hay que hacer trampa? El abuelo pudo entregar el grupo antes de los informes de evaluación. ¿Qué significa eso? Significa que no le importan esos informes de evaluación. Incluso si los falsificas no servirá de nada. Entonces, ¿qué sugieres? Piensa un poco. El abuelo a su edad. ¿Qué es lo que más le importa? Lo que más le importa al abuelo es tener muchos descendientes y que la familia prospere. Si no fuera porque no tengo hijos, te habría dado el grupo a ti. Exacto, lo que más le importa al abuelo es la continuidad de la familia. Tío, solo necesitas tener un hijo. Y todo se resolverá. No digas tonterías. Si pudiera tener hijos, necesitaría competir contigo por el grupo. Entonces, ¿qué hacemos? Pero tus palabras me hicieron recordar algo. Yo no puedo tener hijos, pero tú sí. Tío, ¿qué quieres decir? Mañana es el 80º cumpleaños del abuelo. Ya lo verás. Felicidades, felicidades. Escuché que el abuelo le dio el grupo a un extraño. No se habrá vuelto senil. No es un extraño, es su nuera. Le dio 4 nietos a la familia Dongfang. No es de extrañar. Al abuelo le encantan los niños. Entregar el grupo es algo natural.
Felicidades, felicidades al abuelo. ¿Por qué Won Won no ha llegado todavía? Estará muy ocupada en la empresa. Seguro hay tráfico, llegará en cualquier momento, abuelo. Abuelo. Como Cao Cao hablando del rey de Roma. No es de extrañar que sea la nuera de la familia Dongfang. Esta chica es realmente hermosa. Estos 4 pequeños son todos adorables y agradables. No es de extrañar que sean de sangre noble. Abuelo. Hola, bisabuelo. Muy bien, muy bien. Abuelo, lo siento. Hubo un poco de tráfico en el camino y llegué tarde. No hay problema, ven rápido y deja que mi bisnieto se acerque. Ven, ven. Viejo señor, ¿dónde están los informes de identificación de estos 4 niños? Ya están en camino, incluso si los prefieres más. Tendrás que ver el informe primero. No necesito verlo para saber. Esta es la sangre de mi familia Dongfang. Viejo señor. El informe de identificación ha salido. Viejo señor, mira el informe primero. Estoy seguro de lo que sé, no necesito ver el resultado. Viejo señor, nadie cuestiona tu juicio. Solo que debemos confiar en la tecnología. Esto es lo real. ¿Qué importa si la tecnología es real? Aún teme al corazón humano. Alguien quiere hacer trampas. Lo real también puede volverse falso. Viejo señor. ¿Acaso sospechas que yo he falsificado? Viejo señor, este informe de identificación lo he seguido personalmente. Absolutamente nadie podría hacer trampas. Mira, incluso el abogado Guo lo dice. Si no confías en sus palabras, entonces no hay nadie en quien confiar. Bien, entonces deja que el abogado Guo anuncie el resultado. Según el informe de autoridad, Jinzai Muzai Suizai Womei no tienen relación de sangre con Dongfang Yan. Mira, abuelo. Esto no puede ser, esto es falso. Viejo señor, este abogado Guo es tu hombre. ¿Quién se atrevería a sobornarlo para falsificar? Viejo señor, esto es genuino. Estos 4 niños no son tus bisnietos. ¿Qué está pasando? ¿Acaso estos 4 niños son impostores? Sus hijos son impostores. Los míos son los verdaderos. Tuniu. ¿Qué está haciendo Yung Wangwan? Eres tú, Tuniu. Tuniu, mírame. Soy tu mamá. Mírame, Tuniu, soy tu mamá, Tuniu. Tuniu, vete. Yung Wangwan está loca. Este es mi hijo. Mamá, ella no es Tuniu. No. Ella es, lo puedo sentir. Mamá, somos quintillizos. Tenemos una conexión telepática, sí, mamá. Pero no sentimos el aura de Tuniu en ella. ¿Qué pasa? ¿Por qué están robando al hijo de alguien más? El hijo de ellos es falso. Y aún así roban al de otro. Esta persona está loca. Lo siento. Quizás realmente me equivoqué. Mamá, no te entristezcas. Seguro encontraremos a Tuniu. Apártate. Acabas de decir que este Tuniu es el hijo de Dongfang Yan. Si abuelo se llama Tuniu. Es el hijo de Yan y mío. Tuniu. Tú tienes pruebas, dices que ella es mi hija. Tengo una prueba de paternidad. Señor, el informe de la prueba es real. Este niño sí es de la sangre de nuestra familia Dongfang. ¿Reconoces a este niño? Abuelo, realmente no sabía de la existencia de este niño. Ay, Yan, perdiste la memoria. Es normal que no recuerdes, pero ella es tu hija. Si realmente fuera mía, lo reconocería. Ahora todo está claro. Los 4 hijos de Yung Wangwan todos son falsos. Solo el hijo de Yu Ron es real.
Abuelo Tunio es su bisnieta. Pero le diste el grupo a Yung Wan Wan, una extraña. Eso es un poco injusto. Entonces realmente me equivoqué. Ay, señor, realmente se equivocó. Aún no es tarde, revoqué el puesto de presidente de Yung Wan Wan y deje que Yu Ron lo tome. Abuelo, soy un graduado de la Escuela de Negocios de Harvard. Puedes confiar en mí con el grupo. ¿Qué piensas, papá? Ya que el niño es de Yan, es razonable que Yu Ron ascienda. Ya que el mayor lo ha admitido. Abuelo, firma el acuerdo rápidamente. Ya tienes otro acuerdo preparado, abuelo, ya lo sabes. Soy una persona que actúa con decisión. Las cosas seguras hay que hacerlas mientras están calientes. Bien, siempre que Don Fan Yan esté de acuerdo. No tengo objeciones. ¿Qué significa esto? ¿No es que Don Fan Yan ya reconoció al niño? Reconozco al niño, pero a ella. Ye Yu Ron no la reconozco. Don Fan Yan, ¿qué significa esto? ¿Qué me dijiste antes? ¿Tunio, papá te lleva a buscar a mamá, está bien? Hermano Yang, ¿qué significa esto? Ye Yu Ron. Gracias por encontrar a mi hijo. Wan Wan, cumplí lo que te prometí. Así que ella realmente es Tunio. Hermano Yang, resulta que no perdiste la memoria. Así es. Lo fingí. Wan Wan. Despierta, Wan 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 Wan. Don Fan Yan. Lo recuerdo, Don Fan Yan. Tú. Wan Wan, te busqué por 5 años, pensé que habías muerto. Suéltame, Don Fan Yan. Claramente te uniste a ellos para engañarme. ¿Por qué sigues fingiendo? Wan Wan. Hemos pasado por tanto juntos. ¿Cómo podría engañarte? Fue Don Fan Yuan y Ye Yu Ron. Ellos conspiraron para quitarte el poder. ¿Es verdad lo que dices? SHH. Ve a abrazar al niño, yo la llevaré. No culpes al tío por ser cruel. Culpa a Don Fan Yan por no saber cuándo ceder. Vamos. Devuélveme a mi hijo. Suéltalo. Lo recuerdo todo. Es Don Fan Yuan y Ye Yu Ron. Ellos se llevaron a mi Tunio. Tranquilo, Tunio también es mi hija, definitivamente la encontraré. ¿No la habrán matado ya? ¿Habrán matado a Tunio? Tranquilo, no lo harán, ellos quieren el poder. No lastimarán a Tunio, Tunio es su baza ahora. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo podemos hacer que entreguen a Tunio de buena gana? ¿Cómo hacer que entreguen a Tunio? Wan Wan, cálmate primero. Necesito que me ayudes a actuar una obra de amnesia. Solo si los engañamos podremos encontrar a Tunio. ¿Actuar?
Así que no perdieron la memoria. Así que siempre estuvieron actuando. Exacto si no actuábamos. ¿Cómo iban a entregar al niño de buena gana? Muy bien. Mi querido sobrino. ¿Somos familia, por un extraño? ¿Traicionaste a tu tío? ¿No es demasiado desleal? ¿Familia? Por robar la empresa lastimaste a mi esposa. ¿Separaste a nuestra familia y me dices que somos familia? Segundo. ¿Es verdad lo que dice Jan? ¿Y si es verdad? ¿Y si lo hice? Ella Jung Wan Wan solo es una mujer del campo. No merece casarse en nuestra familia. También fue por el honor de la familia. Don Fan Yuan, has hecho tantas maldades, el cielo te castigará. Mi querido sobrino, tu tío y tú están unidos. ¿Y tú juegas con tu tío? No me culpes si tu tío se vuelve contra ti. Don Fan Yuan, hijo desleal. ¿Quieres matarme de rabia? Viejo. Hace tiempo que no te soporto. No te quedes en el trono sin hacer nada. Entrégame la empresa y te enviaré al cielo. Eres un traidor. Si las cosas han llegado a este punto, entonces ya no voy a fingir. Soy un traidor, ¿y qué vas a hacer? Desde pequeño. Tus ojos solo veían a mi hermano mayor. No importa cuánto me esforzara, nunca entré en tu vista. Aguanté, me mantuve en las sombras. Pensé que el hermano mayor no tenía capacidad y que me entregarías el grupo, pero no esperaba que se lo dieras a esa persona, Don Fan Yan, y no a mí. ¿Por qué? En mi familia, Don Fan, siempre hemos gobernado con benevolencia. Jamás entregaríamos el negocio familiar a alguien como tú con malas intenciones. ¿Malas intenciones? Bien, te mostraré lo que son realmente las malas intenciones. Es el cumpleaños 80 del viejo. ¿Qué está tramando este Don Fan el segundo? El hijo ilegítimo quiere tomar el control. Esperen a ver el gran espectáculo. Segundo, no te esfuerces más. Inclínate y pide perdón al viejo. ¿Crees que si me disculpo me dará el grupo? Lo que el viejo te da es tuyo. Pero lo que no es tuyo, si no me lo das, lo tomaré por la fuerza. Don Fan Yuan, te lo digo claramente. En esta vida solo tendrás un destino, que es pudrirte en la cárcel. Parece que este drama no puede continuar. Este hijo ilegítimo no tiene ninguna carta bajo la manga. Jaja, Don Fang el segundo. Te aconsejo que le pidas perdón al viejo, y luego vayas tranquilamente a la cárcel. Jaja, sí, ve a la cárcel. Jajaja, esto es demasiado. Qué vergüenza, jajaja. Vengan. ¿Bofetadas? Hoy es un asunto familiar de los Don Fan. Si no quieren morir, váyanse de aquí. Ja, 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 pequeña adorable. ¿Cómo es que imitas a los que hacen series cortas? Siempre estás abofeteando a la gente. Niño, ¿crees que no te golpearé? ¿Me golpearás? ¿De verdad me golpearás? Si me golpeas te acusaré de maltrato infantil. Golpéenla. ¿En serio van a hacerlo? ¿Tienes miedo? Ya es tarde. No tengo miedo. Golpéenla. Así que eres tan fuerte. Pequeña adorable, ahora te toca a ti. ¿Tú, Niu, qué te pasa? ¿Qué tal, mi querido sobrino? ¿Ahora tengo derecho? Eres un malvado, ¿qué le hiciste a mi hijo? ¿Y tu hija? Es una santa con raíces de tierra innatas. Yo solo la ayudé a hacer una pequeña transformación, deshaciéndose de los 7 sentimientos y 6 deseos, para convertirse en un verdadero asesino en la tierra. Te mataré. Wan Wan. Tú, Niu, soy mamá. ¿Tú, Niu, realmente no reconoces a mamá? Todo es culpa de mamá por ser inútil hace 5 años. Mamá te dejó ser secuestrada por los malos. Tú, Niu. ¿Perdonas a mamá, por favor?
Mamá realmente te extraña. Tuniu. Mamá, ten cuidado. Tuniu, ¿qué te pasa? Ella es mamá. Tuniu, despierta un poco. Adelante. Madre e hija se enfrentan, hermanos se matan. Segundo, ¿es esto lo que querías? Si viejo, todo gracias a ti. Papá, ¿estás bien? Segundo, si tienes rencores, vengate de mí. Los niños son inocentes. Segundo, si quieres la empresa, haré que Jan te la dé. Te daremos lo que quieras, detente. No sigas cometiendo errores. Es como querer limpiarse después de cagarse en los pantalones. Es tarde, Tuniu, los mataron a todos. No dejaron a ninguno. Ustedes tres están dejándose ganar. La tierra vence al agua, Tuniu me vence. Muza y la madera vence a la tierra. Ustedes se están dejando ganar. No hay manera, Tuniu es demasiado fuerte. Uno no puede contra uno. Qué vergüenza decirlo. Admito que me dejé ganar. Pero después de todo es Tuniu. ¿Qué pasa si se lastima? Si se lastima, que Muzai la cure. Ella lastimó a mamá, debemos darle una lección. Bien, esta vez con todo nadie se puede contener. Tuniu, ¿qué haces ahí parado? Aprovecha que están débiles para acabar con ellos. Tuniu, esta vez tus hermanos no te van a dejar ganar. Mamá. Tuniu. Mamá está en peligro. Tuniu, mírame. Soy mamá. Wan Wan, ¿cómo estás, Wan Wan? Tuniu. Tuniu, no tengas miedo. Soy mamá. Mamá. Tuniu está poseído, no te acerques. Peligro. Alto. La están asustando. No te acerques. Mamá, Tuniu ya no nos reconoce. Si te acercas te matará. Jun Wan Wan, ¿realmente no temes a la muerte? Ella es mi hija. Soy su madre. No temo a nada. Tuniu, mátala. Wan Wan. No es bueno, es una barrera de tierra, no podemos entrar. Pero ¿qué hacemos con mamá? Mamá, vuelve rápido. Mamá. Os llevé en mi vientre durante 10 meses. Sois mi vida. No puede faltar ninguno. Basta ya, segundo. Te daré todo lo que quieras. Déjalos ir, es tarde. Ninguno escapará, todos morirán. Mátala. Es lo que tiene el gran villano en la mano. Vamos a destruirlo. Es el vínculo de la tierra. Necesitamos al menos 10 minutos para deshacerlo. Pero mamá no aguantará 10 minutos. Tuniu. Cuando mamá os dio a luz. Ya morí una vez. Fue vuestra llegada lo que salvó la vida de mamá Tuniu. Lo siento. Mamá no pudo protegerte. Si quieres la vida de mamá, hazlo. Inútil, mátala. Tuniu. Mamá lo sabe. No eres un niño malo. Si matara a mamá,
te trae alivio. Mamá está dispuesta a morir. Déjame abrazarte una vez más. Wan Wan. No quiero a mamá. Tuniu. Mamá. Siempre te amará. Mamá. Wan Wan. ¿Qué pasa? ¿Por qué no funciona? Muere el gran malvado. Wan Wan Tuniu. Despierten rápido. Rápido al hospital. Ay, ¿Cómo están mi esposa y mi hijo? ¿mi nuera y mi bisnieta están curadas? Habla, ¿para qué tienes boca, si no las curas? Entonces cierren el hospital, abuelo. Cálmense, Tuniu está bien por ahora. ¿Y mamá? La señorita Yun está gravemente herida, perdió mucha sangre, necesita una transfusión urgente. Ay, ¿qué esperan? Transfundan rápido. Sí, lo siento, abuelo. Hoy no hay suficiente reserva de sangre. Sácame a mí, no, el abuelo es mayor, sácame a mí. Papá, no discutan, sáquenme a mí. Toda nuestra familia es. ¿Qué esperan? Sáquenle a todos, abuelo. Es que los familiares directos no pueden donar. Entonces, ¿qué hacemos con mi nuera? ¿Cómo va todo? Yuron, ¿qué tipo de sangre tienes? Yo. ¿Qué pasa, abuelo? ¡Ay, qué coincidencia! Sáquenle rápido. Sáquenle, sáquenle. ¿No le sacan? Ah, ¿Aún se puede sacar? No se recomienda seguir sacando. Está bien, olvídenlo. abuelo, yo. No me llames abuelo, es muy cercano. No está bien. MMM. ¿Qué haces en el hospital? ¿Qué vine a hacer? Abuelo, tengo un poco de hipoglucemia. Déjame pensarlo. No pasa nada si no lo recuerdas. Todavía tengo que ir a ver a mi nuera. Abuelo, no te vayas. Hoy vine específicamente a disculparme. Todo es culpa de Don Fang Yuan, él me engañó y me hizo cometer un gran error. ¿Podría perdonarme por haberle dado sangre a Wang Wan? ¿Podría hacer que el hermano Yan me perdone? Decir esto ahora. ¿No crees que es un poco tarde? Abuelo, reconocer el error y corregirlo. Es algo muy bueno. ¿Quién puede asegurar que nunca cometerá un error? Tienes razón entonces. Te perdono. ¿De verdad? Gracias, abuelo. Entonces, ¿también podría hablar con el hermano Yan para que me perdone? Tranquila, él definitivamente te perdonará. ¿De verdad? Claro que es verdad, pero... ¿Pero qué? Abuelo, dígalo sin miedo. Que nosotros perdonemos o no no es importante. Lo importante es si la ley perdona o no. Abuelo, ¿qué quiere decir con eso? Yeyuron, estás acusado de contratar a un asesino. Ven con nosotros. Yo no lo hice, abuelo, sálvame. No quiero ir a la cárcel. Abuelo. Vamos.
Mamá, Bueno, ¿qué pasa con ustedes? mamá, me asustaste. Está bien, Womei. Mamá ya está bien. No llores, no llores. Por cierto. ¿Dónde está tu Niu? Mamá, lo siento. Tonto niño. La que debería disculparse soy yo. Mamá, ¿te duele? Mamá no siente dolor si recibir un corte significa encontrar a tu Niu. Mamá desearía recibir cortes todos los días. Mamá, No llores, no llores. Mamá te lleva a casa. Don Fan Yan mira bien. Esto es lo que has hecho. Wang Wan antes no lo sabía. Vivías aquí con los niños si lo hubiera sabido. No me atrevería ni con 100 valentías. Dime ahora qué hacemos. Enviaré a alguien a decorar. No derribar. ¿Y qué pasa con tu inversión de 30.000 millones? Comparado contigo y los niños. 30.000 millones no son nada. ¿Estás dispuesto? Wang Wan por ustedes. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. un beso, un beso. Wang Wan. La decoración de la casa llevará tiempo. Esta noche tú y los niños se quedan en mi casa. Todavía no te he perdonado, mejor habla bien. Tú y los niños se quedan en mi casa. Yo me quedo en el hotel. ¿Qué más? No es gratis pago. Eres comprensivo, mis tesoros. Vamos a mudarnos a una nueva casa. ¿Qué? Hay que ir a la escuela. Si ahora que han encontrado a su papá. Tu Niu también ha sido encontrado. Ya han jugado lo suficiente. Es hora de concentrarse y estudiar bien. Mamá, ¿podemos no ir a la escuela? Deben ir a la escuela. Ahora están en la mejor edad para estudiar. El tiempo es oro. No pueden desperdiciarlo. Somos los niños prodigio de los 5 elementos. Los niños prodigio también van a la escuela. Por supuesto que los niños prodigio van a la escuela. Estudiando bien pueden aprender mucho. De lo contrario, cuando salgan, la gente dirá, 5 pequeñitos tontos. No quiero ser un pequeñito tonto. Quiero ir a la escuela. Bien a la escuela. Me gusta ir a la escuela. No. Ir a la escuela es aburrido. ¿Ustedes 4 no lo reconsideran? Niños prodigios, vengan conmigo a la escuela. Sí. Papá, me duele mucho la cabeza. Creo que tengo fiebre. O de verdad parece que tiene fiebre. Presidente, ¿qué hacemos? No pasa nada, primero llévalos a los 4 a la escuela. Está bien. Papá. Me duele mucho la cabeza. Creo que tengo una enfermedad que no me deja ir a la escuela. Basta ya, no finjas. Cada vez que no quieres ir a la escuela usas este truco. ¿Con esta fiebre tan alta crees que está fingiendo? Olvidaste que ella tiene raíz de fuego. Ella puede calentar donde quiera. Mamá. La maestra anterior no me caía bien. La maestra decía que mi silla tenía clavos y no podía quedarme quieta. Clavos en la silla. Entonces, ¿por qué no cambiamos de silla? ¿Es realmente un problema de la silla? La maestra decía que era hiperactiva y no podía quedarse quieta. En mi opinión, en una clase la maestra le lanzaría 100 tizas. Allá veo entonces. Ya que no quieres ir a la escuela, papá gastará un poco más de dinero para encontrar un centro de tutoría privada con buenos maestros. Los maestros de allí enseñan según las necesidades de cada alumno. Te aseguro que te gustará, ¿de acuerdo? Está bien, es mejor que ir a la escuela. Ya que te gusta, vamos ahora mismo. Don Fan Yan, tú siempre lo consientes.
Debe ir a la escuela. Hoy es la reunión de padres, llévalo. ¿Y tú? Tengo una conferencia telefónica, cuando termine los buscaré. Está bien. ¿No es hoy la reunión de padres? ¿Por qué aún no llega el tutor privado? ¿Me preguntas a mí y a quién le pregunto yo? Hola, maestro Jia. Padres, por favor, tomen asiento. Esta es la reunión de padres de la tutoría privada. Los estudiantes, por favor, reúnanse en el patio exterior. Womei. Ve al patio y espérame allí, te buscaré después de la reunión. Está bien. Lo siento, los padres deben estar impacientes. Pero no hay otra opción. Vivo lejos. Y no tengo coche, por eso llegué tarde. La situación de los tutores privados es similar. El director tuvo una reunión hace unos días. Quería asignar coches a los tutores privados, pero no hay manera. El centro de tutoría privada tiene un presupuesto limitado, así que el asunto quedó en nada. Estamos en Zhenzhou, el mejor centro de tutoría privada. ¿Cómo puede el profesor Jia no tener coche? Propongo que todos los padres donen para comprarle un coche al profesor Jia. Las donaciones no son aceptables. Van contra las normas. Pero ya que insisten tanto, no puedo rechazarlo. Todo es por los niños, nosotros también. Deberíamos asignarle un coche al profesor, ¿no creen? ¿Qué normas ni qué normas? Es solo un pequeño gesto de nosotros los padres. Sí. Claro, entonces sugiero que cada uno done 1 millón. Así el profesor Jia podrá tener un coche decente. Cada uno de nosotros, donando 1 millón así. El profesor Jia podrá tener un coche decente. Ah, estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo. 1 millón por persona. ¿No es demasiado? Señor padre, esto es tutoría privada, donar 1 millón. ¿Qué pasa? No creo que los padres donen al profesor. Eso en sí no es bueno para la sociedad. No fomenta una atmósfera positiva. Y ahora piden 1 millón. ¿No es eso excesivo? Excesivo, ¿por qué excesivo? No tienes dinero. Pobre diablo, todavía envías a tu hijo a una tutoría privada de élite. ¿Qué haces? Yo envío a mi hijo aquí. Espero que reciba una buena educación. No vine aquí para competir con todos. Competir. Mira tu aspecto, pobre, ¿con qué? Vas a competir con los empresarios aquí presentes. Este es el círculo de los ricos. Un pobre diablo vendiendo todo lo que tiene para enviar a su hijo aquí pensando que puede unirse a la alta sociedad. Boss Juan, no se enoje. Usted es alguien importante, es un socio clave del Grupo Oriental. Hey, los proyectos en los que participa comienzan con cientos de millones. No es necesario enojarse con este tipo de gente inferior. Pobre diablo, ¿escuchaste bien? Todos mis proyectos son de cientos de millones. Si realmente no puedes sacar este millón, puedes arrodillarte y limpiar mis zapatos con la lengua. Quizás, si me alegro, te ayude a donar este millón. Ja 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 ja. Sí, arrodíllate. Arrodíllate por 1 millón. Esta es una oportunidad que no encontrarías ni con una linterna. Arrodíllate ante Boss Wang y limpiale los zapatos. Es un honor para ti.
Hacer que mi esposa se arrodille. ¿Cómo se atreven? ¿De dónde salió este tonto? Este chico me parece familiar. Padre de estudiante debe haberse visto antes. Este es tu marido, no es gran cosa. Mejor déjalo y ven conmigo. Hermano, te trataré bien. Mujer, ¿cómo te atreves a golpearme? ¿Y qué si te golpeo? ¿Vos, Juan, estás bien? Ustedes dos pobres diablos vestidos como si fueran alguien, ni siquiera pueden sacar 1.000.000. Este es un centro de tutoría privada, les aconsejo que cuiden su lenguaje. Profesor, ya tienes que hacer algo, estos dos pobres están golpeando abiertamente en el centro de tutoría, ¿no hay ley? Este señor me parece desconocido. ¿De quién es usted el padre? Soy el padre de Gomei, recién llegado hoy. Así es él. Es mi marido. Aunque no tienes dinero, tienes algo de atractivo. Casarse con este pobre. ¿Qué ganas con eso? Como es mi marido, no es asunto tuyo. Si te atreves a hablar de nuevo, te voy a golpear otra vez. Ella me llamó marido. Profesor, ya tienes que hacerme justicia. Padre de Womei, estamos en una reunión de padres aquí. Si continúan perturbando el orden en el aula, entonces tendré que pedirles que se vayan. Reunión de padres ridículo. Pensé que era un secuestro moral de otros, para que te donen dinero para comprar un auto, una reunión de recaudación. Organizo donaciones, eso es completamente personal. Si quieren donar, doñan, si no quieren. No se les obliga. Suena muy bien, no se les obliga. Si otros doñan y yo no puedes garantizar que mi hija reciba un trato justo aquí, en sus clases. Si todos doñan y tú no. ¿Por qué no consideras que es tu problema sí? Si no puedes sacar 1.000.000, ¿por qué vienes a una escuela privada de élite? Esa es la idea de ustedes dos, el dinero de todos no cae del cielo. Si quieren donar dinero, pueden dárselo al profesor en privado. No se paren en el escenario si lo hacen. Están secuestrando moralmente a otros. Aquí todos son personas de élite. 1.000.000 para todos. Es como tirar agua simplemente. Que tú no puedas no significa que otros no puedan. Bien. Incluso si todos doñan, esto está mal. Aquí debería ser un lugar para enseñar y educar moralmente. Lo que les importa no es si los niños aprenden aquí, sino si ustedes son vistos como personas exitosas y ricas por los profesores. En esta sociedad hay demasiados padres como ustedes, que compiten ciegamente. Por eso se crea esta atmósfera corrupta. Aquí debería ser un santuario para el aprendizaje de los niños, pero se ha convertido en un campo de batalla para la fama y el interés. Marido, bien dicho. Wan Wan me llamó marido otra vez. Padres de Womei, deja de hacer escándalos. Si no tienes dinero, no dones, pero no impongas tus ideas a los demás. Exacto. No tengo dinero, te lo digo. Compré esta escuela privada de pacotilla. Sin pestañear. Ja 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 ja, pobre diablo. Puedes comer cualquier cosa, pero no hables tonterías. Mírate, tan pobre. Y dices que compraste el centro privado. ¿Cómo te atreves? Wan Dachui del grupo Wan, ¿verdad? Sí, soy yo. Chico, ¿has oído hablar de mí? Sobrevives gracias a las órdenes del grupo oriental. ¿Y te pones a presumir? No hables tan feo. El grupo oriental es el primer grupo de los Zen. Colaborar con ellos es mi habilidad. En cambio tú, probablemente ni te dejen ver la puerta del grupo oriental, ¿verdad? Ja ja. Ja. Si me mandan a ver la puerta, tendrán que preguntarle a mi esposa si está de acuerdo. Tu puerta, ve si quieres. ¿Qué tiene que ver conmigo? Que tu esposa esté de acuerdo, ¿qué tiene que ver con el grupo oriental? No me digas. Que tu esposa es la líder del grupo oriental. Si conocen también al grupo oriental. ¿Cómo no reconocen a Boss Jun frente a ustedes? Boss Jun. Hace un tiempo el grupo oriental cambió de presidenta.
No la he visto, pero no cualquiera. Puede hacerse pasar por ella. Exacto. La hermosa presidenta del grupo oriental Jung Won-wan es famosa por ser una belleza fría. Ay, tu esposa. Aunque tiene su encanto comparada con Bo-hyun, está a años luz. Ay. Que no me conozcan lo entiendo. ¿Pero cómo no te conocen a ti? ¿Siempre faltas al trabajo? Es gente de su nivel que no está a la altura. Ni siquiera pueden ver al gerente de negocios de nuestro grupo. ¿Cómo podrían verme a mí? ¿A quién estás menospreciando? ¿Te atreves a apostar conmigo? ¿Qué tal si puedo llamar al gerente de negocios del grupo oriental? Dime cómo quieres apostar. Bien, si puedo traer al gerente de negocios del grupo oriental. Si tu esposa no es la Bo-hyun, entonces sacas 1.000.000 en el acto. Si no puedes sacarlo, te arrodillas y me limpias los zapatos con la lengua. ¿Siempre te arrodillas y lames zapatos? ¿Has visto demasiados dramas cortos? No hables tonterías, solo dime si te atreves. Esposa, ¿qué opinas? Lo veo con mis ojos. Entonces te complaceré. Estoy de acuerdo, llama a alguien. Bien, bien. ¿Es el gerente Lee? Soy Xiao Wan. Me encontré con un tipo que insiste en que su esposa es la Bo-hyun de su grupo oriental. Está aquí fanfarroneando. Realmente no puedo soportarlo. ¿Podría molestarse en venir a verificarlo personalmente? Ah, bien, bien. El gerente Lee del grupo oriental ya ha aceptado venir, así que prepárate para limpiarme los zapatos con la lengua. Te advierto amablemente, ofenderme está bien. Pero si ofendes a mi esposa, ni siquiera tendrás derecho a los zapatos. A vos, Juan, este tipo lleva unos zapatos viejos. Si pierdes, te costará caro. Esto no es fácil de lamer. Cuanto más lo lames, más sucio se pone. Si no sabes hablar, mejor no hables. Originalmente no promovemos que los padres compitan entre sí, pero fingir la identidad de alguien es un problema de calidad. Este es un lugar para enseñar y educar. Si ni siquiera los padres tienen calidad, ¿cómo podemos enseñar bien a los estudiantes? Así que hoy la justicia la presido yo. Como no el profesor Jia. Tu nivel de habla es realmente alto. Padres de Womei. Te aconsejo que dejes de hablar con sarcasmo. Organizar donaciones estuvo mal, pero es mejor que ustedes haciéndose pasar por otros. ¿Realmente se hicieron pasar por otros? En un momento lo sabrás. Pronto compraremos esta escuela privada. Tú serás el primero en irte. Haz que el profesor Jia se vaya. ¿No te vas a ir al cielo? Padres de Womei, te aconsejo que no te pases. Pasarse. Aquí somos un país que respeta a los maestros y valora la moralidad. La enseñanza es una profesión sagrada. ¿Cómo tú que aceptas sobornos? Una plaga en el equipo. Existir un día más en esta industria es una profanación. Yo profano esta industria. Bien, bien, tú ganas. No puedo enseñar a tu hija. Mañana espera hacer los trámites de expulsión. Profesor Jia, ¿mañana es demasiado tarde para la expulsión? Haz los trámites de expulsión ahora mismo. Bien, Womei. Al escuchar expulsión eres más activo que nadie. ¿No te había dicho que fueras al patio? ¿Por qué volviste? Esos niños son demasiado débiles. No quiero jugar con ellos. Oh. Claro, el árbol torcido nunca se endereza. Con padres como ustedes que hablan sin parar. Es obvio que no pueden criar a un niño con buenos modales. No, cuando hablas de ellos no me importa, porque yo no tengo buenos modales. Bien, Womei, no te tomes en serio a este tipo de personas. Si te molesta, papá hablará con el director para que la despidan. Ya. ¿Harás que el director me despida? Bien, esperaré. A ver cómo haces que el director me despida. Oye, Lao Wan. ¿Todavía me cuidas? ¿Qué clase de padres son estos? ¿Ahora cualquiera puede ponerse por encima de mi verdad? Ah, bien. Te estoy esperando. Ya llamé al director. ¿No es que me vas a expulsar? El director vendrá después de la reunión. Estoy esperando a ver cómo lo haces para que me expulse. Ay, el profesor Jia. Es un loco, no vale la pena enojarse con este tipo de personas.
Mamá, tú también. No fuiste mucho más suave que yo. Un error, no controlé bien la fuerza. Ustedes, ¿de qué están discutiendo? Gerente Lee, finalmente llegaste. Son ellos una familia de 3, no solo golpean, sino que también se hacen pasar por el jefe Jun de la empresa. Ven rápido a arreglarlos, quiero ver. ¿Quién se atrevió a usar el nombre del jefe Jun para estafar aquí? Son ellos dos, se hacen pasar por el jefe Jun de la empresa, estafando un. No me importa quiénes sean. Siempre que se atrevan a hacerse pasar por el jefe Jun, están en problemas. Gerente Lee, ¿qué te pasa? Tan joven y ya con osteoporosis y tan grave. Levántate rápido. Ay, gerente Lee, si tienes osteoporosis está bien. ¿Cómo es que golpeas a la persona equivocada? Este bocazas te mató. Gerente Lee, los que causan problemas son ellos dos. ¿Cómo puedes seguir golpeándome a mí? Basta este martillo. Se ve que no está bien de la cabeza, si lo rompe la empresa tendrá que pagar. Bien, presidente, a sus órdenes, presidente. ¿Qué presidente? Gerente Lee, ¿estás loco? Ellos dos se hacen pasar por el jefe Jun de la empresa. Dos presidentes tranquilos. Aunque me golpee y me vuelva loco, yo mismo pagaré el tratamiento. No gastaré ni un centavo de la empresa. Basta, detente. Lo siento, profesor. Antes no era tan violento. Principalmente porque este inútil se atrevió a insultar a nuestro Jun. No me importa cuál sea tu razón. Ahora, junto con estos dos pobres, fuera del aula. Ya dije que no insulten a nuestro Jun. Este animal, ¿cómo te atreves a golpearme? ¿Qué pasa si te golpeo? No solo a ti. Incluso si viene el director también lo golpearé. ¿Quién dijo que el director? HMPH Lao Wang ellos. Su familia me intimidó. ¿Cuántas veces te he dicho en el trabajo? Para llamarme. El director Wang y ellos. Es su familia quien me intimida. No te chorros de sangre, no te intimidamos. ¿Qué le pasó a este padre? ¿Por qué intimidar a nuestros maestros? Ella como maestra. Aceptar sobornos en el centro de educación privada. No acepté sobornos. Mi nombre es recaudación de fondos. No me des sangre. Este padre está frente al director. ¿Hay alguna forma de vencer a nuestro maestro? ¿Quién merece que nos insulte la nube? ¿Qué tipo de nube sabes? El Grupo Oriental número 1, en la ciudad de Zen. Adquisición de propiedad total de nuestro centro de educación privada. Te atreves a golpear a nuestro maestro porque tienes problemas con el Grupo Oriental. Entonces, ¿saben quiénes son estos dos? Son los reyes del cielo. No es bueno que sean el Grupo Oriental. Expresidente Don Fan Yan y el actual presidente Jun Wangwan. ¿Qué? Gerente Lee, dígame, todo esto es falso. Wanda Chui a partir de ahora, Grupo del Este cortado. Y todos los negocios de su empresa. ¿Qué no es el gerente Lee? Nuestra empresa sube y baja. Todos dependen del Grupo Oriental para comer. No puedes hacer esto por mí. Estoy enojado contigo. Gerente Lee, ¿por qué no lo dijo antes? Gerente Lee, quiero decírtelo antes. Cada vez que hablo me interrumpen. Boston Fan BOSS Jun, lo siento. Soy yo quien descuida. Imposible. No pueden ser. Si el presidente del Grupo del Este es el presidente, ¿cómo podría ser 1.000.000? Entonces cuídate. No nos importa el dinero. Es tu ética y estilo de maestro como maestro. Gente común. 10 años de árboles. Los niños son las flores de nuestra patria y el futuro de nuestra nación. En un puesto tan importante no se permite en absoluto la existencia de personas como tú. Presidente, me equivoqué, nunca lo volveré a hacer presidente. No tienes oportunidad. Director. Profesor, ya estás despedido. Papi, eres increíble. Papi, estabas tan guapo hace un momento. Como un CEO dominante. No es nada comparado con tu mamá. Esto no está ni cerca. No digas tonterías. Wang acabas de llamarme esposo.
¿No deberíamos organizar la boda? De lo contrario, no está bien. ¿Quién quiere casarse contigo? No casarse no tiene sentido, el niño ya es tan grande. Sí, debemos casarnos. No casarse, no ir a la escuela. Muy bien, Womei. Para no querer ir a la escuela, puedes pensar en cualquier excusa. Mamá, me equivoqué. ¿No es el gran chico guapo Don Fan Yan? ¿Don Fan Yan lo conoces? Si es mi compañero de universidad, Maquiandon. Estábamos en la misma escuela. ¿Cómo es que no lo he visto? Antes cambié de escuela, eran mis compañeros de la escuela anterior. Don Fan Yan, no nos hemos visto en 2 años. Nunca vienes a las reuniones de compañeros. Justo hoy nos encontramos aquí. Vamos, los compañeros están esperando. No es apropiado, han pasado tantos años. Somos viejos compañeros. ¡Qué miedo! Vamos. Tenemos cosas que hacer, no participaremos. ¿Y esta señorita es? Esta es mi esposa Yung Wan Wan. 3 años sin vernos y ya te has casado. Entonces deberías ver a los viejos compañeros. Realmente no podemos ir, tenemos cosas que hacer. Papi, la reunión de compañeros suena divertida. Quiero ir. ¿Qué? ¿Womei quiere ir? Entonces vamos. ¿Y esto es? Esta es mi hija Womei. 3 años sin vernos y el niño ya es tan grande. ¿Cómo que no? Ah, vale, vámonos. Venga. Está dentro, vamos. ¿No es este el famoso Don Fan Yan? ¿No nos hemos visto en 3 años? Sí, qué casualidad. Salí a hacer una llamada y me lo encontré. ¿Quiénes son estos dos? Esta es mi esposa Yung Wan Wan. Y esta es mi hija Womei. Esposa e hija. Este niño parece tener 5 o 6 años. No es tu hija biológica, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver contigo si es biológica o no? Recuerdo que Don Fan Yan ha estado soltero durante años y ahora aparece con un niño. Seguro que se casó con una divorciada con hijos. Eres un tonto útil. ¿De qué están hablando ustedes dos? No pasa nada, ya que somos compañeros de clase. Déjalos que hablen. Una mujer divorciada con hijos y tú te la comes. Don Fan Yan, tienes un gusto muy raro. Zhao Xin Lv Xiaoli. Ya que somos compañeros de clase, les aconsejo que hablen. Con un poco más de respeto. Ay, qué mal huele. Pensé que esto era un baño. Resulta que alguien está echando mierda por la boca. Pequeño, ¿a quién estás insultando? Al que responda, ese es al que insulto. Pequeño, creo que estás buscando una paliza. Venga, ¿quieres pelear? El niño está así. ¿No van a hacer algo? Lv Xiaoli y Zhao Xin están así. Nadie hace nada, es mejor despedirse y no molestar, déjelos pelear si quieren. El que pierda se lo merece. Bien, ya que ustedes no educan. Entonces yo los educaré. Venga, edúcame. Basta. No es necesario. Vale, hoy por el bien del monitor. Hoy te dejo pasar. Va. ¿Quién deja pasar a quién? Entiéndelo bien, si no fuera porque alguien me detuvo. Hoy definitivamente te habría dejado hecho un cerdo. Tu pequeñito. Y ya basta. ¿Qué tanto te molestas con un niño? Hermano Zhao, ¿todavía no haces algo? Hasta un niño me está molestando. Bien. Digo, Don Fan Yan. Todos vinimos solos. Solo tú haces algo especial. Comer y traer a toda la familia. Estamos jugando afuera los tres. El monitor me insistió tanto. Así que los traje a comer y que se conozcan. ¿O que se conozcan? ¿Sabes? ¿Qué posición tienen ahora nuestros compañeros? O son herederos de familias. O son ejecutivos de empresas famosas. Tú tienes a una vieja y a un pequeñito. ¿No estás bajando el nivel de nuestra reunión de compañeros? Don Fan Yan ahora es el gran presidente del Grupo Oriental. Escuché que era el expresidente. Ah, ¿el expresidente? Entonces, ¿de qué están presumiendo aquí? El protagonista de esta noche es Bu Feifei. Sí, la diosa Feifei. Es la gran presidente del grupo Wu de Sanjing.
El grupo Wu de Sanjing es inmensamente rico. Ante la diosa Fei Fei. El expresidente y el chico guapo del colegio son una broma. Dime cuando Bu Feifei llegue y vea a Don Fan Yan con su esposa e hijo. ¿Qué crees que pensará? Correcto. Nuestra reunión es de compañeros de universidad. Todos aquí somos personas con educación superior. Esta mujer parece una campesina. Parece una barrendera. Mujer asquerosa, cierra tu boca sucia o te la arrancaré de inmediato. Ay, antes siempre pensé que la calidad de las personas parecía ser proporcional al nivel de educación. Pero al verlos hoy, creo que no necesariamente es así. No soy yo. ¿Cómo me parece que está insultando? Así es, Zhao te está insultando. Te está diciendo que no tienes modales. Ya te dijeron que te está insultando y todavía preguntas de nuevo. Eres un genio. Oye, pequeñín, ¿estás buscando problemas? Mami, ¿puedo golpear a este cerdo? No, los niños no deben pegar. Pero si él pega primero, entonces puedes devolverle. Señor Yun, ¿de verdad crees que no me atrevería a golpear a este pequeñín, verdad? Los niños están en la edad de la rebeldía. No me escucha cuando hablo. Si no te gusta puedes darle una lección. Así sí, golpea a mi abuela. Me pica la piel y necesito una paliza. Caramba. Ya basta, ya basta. La diosa Fei Fei está por llegar. Todos bajen el tono. Un señor Yun, te lo digo. No creas que por haberte acercado a Don Fan Yan puedes ser arrogante aquí. En este mundo se necesita tener influencia y poder. Cerdo grande, ¿qué poder o influencia tienes? Dilo, quiero escucharlo. Si lo digo temo que te asustes. Soy de la pandilla del Tigre Feroz. ¿Conoces la pandilla del Tigre Feroz? Nuestro presidente Chen es el rey del bajo mundo aquí. Ni siquiera les da importancia a ese estúpido grupo oriental. Si quiere acabar con ustedes lo hará aquí mismo. A ese tigre calvo. Ojo. Así que es el jefe del equipo de demolición. La última vez que vino a derribar nuestra casa, lo golpeamos y huyó corriendo. Estás mintiendo. El presidente Chen es mi hermano jurado. Cuando llegue haré que cada uno de ustedes pague por esto. Ni siquiera ha servido la comida. ¿Qué vamos a llevarnos? Ay, ay. Don Fan, ¿por qué es tan sarcástica? ¿No es contigo que lo aprendió? Pequeñín. Bien, ahora déjala que hable fuerte. Espera un momento, ya vas a llorar. Ay, ay, qué impresionante. Ahora sabes lo impresionante que soy, te lo digo yo. Deja de mirarme con esos ojos. Lo importante está aquí. Tengo 100 formas de acabar con ustedes. ¿Puedes enumerar las 100 formas? ¿Y si no son 100? Ay, caramba. Me estás sacando de quicio, pequeño mocoso. Tú solo estás buscando pelea. ¿Quién está buscando pelea? Fei Fei, mi diosa, por fin has llegado. Fei Fei, mi diosa, un año sin verte y estás más hermosa que nunca. Claro que sí. Mira a Fei Fei, mi diosa. Y luego mira a la esposa que encontró Don Fan Yan. Comparado con Fei Fei, mi diosa, es una broma. Don Fan Yan. Fei Fei, mi diosa, no sabes. Es el mismo Don Fan Yan que te rechazó en la universidad. Se casó con una barrendera. Y además divorciada con hijos, qué risa. Digo, viejo compañero, no es que no puedas conseguir algo mejor. ¿Cómo es que te conformas con cualquier cosa? Ella también fue tu compañera. Antes me persiguió pero la rechacé. No es de extrañar que me critiques, pero estar con ustedes. Es como dice el refrán, Dios los cría y ellos se juntan. Jun Wanwan, ¿qué estás diciendo? ¿Sabes quién es Fei Fei, mi diosa? Jun Wanwan, hoy te has colado en nuestra reunión de compañeros y has visto a Fei Fei, mi diosa. Esta es una suerte que no tendrías ni en 18 vidas. No pierdas el tiempo con ella, no es de nuestra clase. Sáquenla de aquí. Para no ensuciar los ojos de Fei Fei, mi diosa, mejor. Déjala quedarse. Que escuche nuestras conversaciones elevadas. Pronto se sentirán avergonzados. Amor, vámonos. Total, no estamos de acuerdo. ¿Por qué te vas? Escucha qué tonterías salen de sus bocas. ¿Estás buscando problemas, mocoso? ¿O hay tanta gente
Adiós, no molesto. Adiós, no molesto. ¿Quién eres tú? ¿Quién te dejó entrar? Tú ven conmigo. ¿Qué está pasando? ¿Tan mala es la seguridad aquí? Fei Fei, mi diosa, tranquila, déjamelo a mí. ¿Quién eres tú? ¿Sabes quién soy yo? Este lugar está bajo mi protección. Me importa un bledo quién seas. Estas dos mujeres se han metido con mi hermano mayor. Las voy a obligar a pedir perdón. Estás buscando la muerte. Tú, espérame. Fei Fei, la diosa, ha hecho el ridículo. Ya está bastante bien, al menos mejor que algunos. No tiene agallas. Tampoco tiene buen ojo. Exacto. Para encontrar un hombre hay que buscar uno como el hermano Zhao, valiente y responsable que no tema enfrentar problemas. ¿A quién no le gusta esa actitud? Don Fan Yan, ¿viste cómo acabo de darle una paliza a esos matones? Eso es lo que se llama virilidad. Tú en esta vida nunca sentirás la sensación de ser un hombre de verdad. Derrotar a un pequeño matón te emociona tanto que parece que estás teniendo un ataque de epilepsia. Malnacido, realmente, estás buscando la muerte. A ver quién se atreve a mover un dedo. Jefe, fue él quien me golpeó. Chico, eres bastante atrevido. Incluso te atreves a tocar a mi gente, das una paliza hasta la muerte. No, no, no. No golpeen, paren de golpear. Alto. ¿Qué hacemos? Golpearon tan fuerte a una persona buena que la dejaron hecha un cerdo. Pequeño, cállate. Te lo digo. Mi hermano mayor es Chenú de la banda del Tigre Feroz. Ya le he llamado. Enseguida vendrá a acabar con todos ustedes. ¿Quién se atreve a molestar a mi hermano? Hermano Tigre, por fin has llegado. Son ellos, tienes que hacerme justicia. Hermano Lobo, todos somos hermanos. ¿Podrías por favor por mi cara perdonarlos? Yo. La banda del Tigre Feroz no es nada. ¿Crees que mereces que te dé mi cara? Hermano Tigre, él te golpeó, llama a alguien para que los elimine. Todo el día me traes problemas. Pequeño, ¿de qué te ríes? En este momento, ¿todavía te ríes? Parece que Shinzai no te golpeó lo suficiente la última vez. Te está picando la piel otra vez. ¿Cómo te atreves a hablarle así a mi hermano mayor? Oye, no es eso, hermano. ¿Por qué me pegas si yo la estaba insultando? Te voy a matar. Oye. Ya no es muy listo, no lo golpees más o se volverá tonto. Oh, sí, tienes razón. Oye, hermano, ¿estás bien de la cabeza? ¿Por qué le hablas tan amablemente? Ella es Yung Wan Wan, solo es una barrendera, cállate. Mi subordinado está loco. Mira, ¿puedes perdonarlo? Mira, ¿puedes ayudarlo? ¿Qué tiene que ver conmigo? No fui yo quien lo golpeó. Basura sigue siendo basura. Nunca sirve para nada. Exacto. Ni siquiera la diosa Fei Fei ha dicho nada. ¿Qué puedo decir yo? Tú eres solo un adorno. En momentos cruciales no sirves para nada. No me importa quiénes sean. Ahora estamos en una reunión de compañeros. Nos están molestando. Ahora mismo arrodíllense y pidan disculpas. Y los dejaré ir. Ja. ¡Ay cielos, tú una mujercita! ¿Qué estás fingiendo aquí? Hermano, déjame arreglarla. Suave, no la golpees demasiado. Una mujercita tan bonita. Esta noche llévala a mi habitación. No pensé que fuera tan picante. Cada vez me emociona más. Puaj. ¿Estás buscando la muerte? No está mal, huele bien.
Hombre, te haré pedazos. No pensé que fuera tan temperamental. Esta noche ven a mi habitación. Te enseñaré bien. Maestro Ma, apúrate, la diosa Fei Fei está a punto de ser manchada por este lobo. Vamos. Hoy tienen suerte. Tengo cosas importantes que hacer. No tengo tiempo para ustedes. De lo contrario, les arrancaría la piel. Don Fan Yan, ¿no vas a hacer nada? Ella es tu viejo amor. Wan Wan, no me hagas pasar vergüenza. ¿Cómo podría estar interesado en ella? Bueno, ¿quién eres el padre del niño? Hoy te ayudaré a cortar esta mala suerte en el amor. Womei, adelante. Mamá Jin estaba esperando que dijeras eso. Golpea suavemente. Recibido. Vamos. Alto. ¿Ni siquiera has dejado de mamar y ya te metes en problemas ajenos? Tu forma de hablar es muy desagradable. Hoy te voy a golpear hasta que te caigan los dientes. Pequeño, ¿estás buscando la muerte? Siempre preguntando si alguien quiere morir. ¿No puedes usar otra palabra? Mátenla. Realmente eres impresionante, admito que eres fuerte, pero te has equivocado de persona. Soy el jefe de Zen City. El jefe de Zen City no es nada. ¿No te vas ya? ¿No ibas a golpearme? Ahora te doy la oportunidad. Ay, cariño. ¿Cómo te atreves a bromear con el tío? Después de todo, el tío es compañero de clase de tu papá. Jeje, no lo hagas. No asustes al tío. Sí, no asustes a la tía. La tía siempre ha tenido una boca sucia. La tía se dará una bofetada. ¿Quién más me tiene manía? Ay, pequeña señora. Eres un pequeño prodigio. Si alguien aquí te tiene manía, yo Chen seré el primero en no permitirlo. Deja de adular. De ahora en adelante debes cambiar y empezar de nuevo. Si te descubro haciendo el mal otra vez, estarás muerto. Bien, sí, la pequeña señora tiene razón. De ahora en adelante cambiaré y empezaré de nuevo. Impresionante. Bien, regresaré de inmediato. ¿A dónde? El abuelo nos llamó para casarnos. Casarnos. ¿Tan rápido? ¿Tan rápido? El niño Nos ya es tan casamos. grande. Nos casamos.